Nosotros tenemos una constitución política del Perú que tiene un esquema legal a respetar, es la ley de leyes. Dentro de esta ley de leyes se jerarquiza y se le pone un tilde, no solamente a las leyes peruanas, las leyes orgánicas, sino también a leyes que tienen que ver con tratados internacionales. Es decir, cuando el Perú firma un tratado internacional, ejemplo, el TLC, ¿no es cierto? Las leyes peruanas tienen que adecuarse a ese tratado y tienen que estar enmarcadas en el respeto a ese pacto internacional que ha firmado el Perú, que tiene rango constitucional. Hace unos meses se ve insistentemente de muchos sectores, especialmente los ligados a la izquierda y a la ecología, de que el Perú debería firmar el Tratado de Escazú. Tratado de Escazú que hasta donde yo entiendo nos termina encorsetando en unos respetos ecológicos excesivos, en donde nosotros nos veríamos privados de nuestra soberanía para decidir sobre nuestros recursos naturales y su explotación, sea por empresas privadas o por empresas extranjeras. Y la idea es que en el Perú tenemos que mandar los peruanos, porque de eso se trata la soberanía, no solamente territorial, sino legal. Para que nos explique qué es o era para el Perú el Tratado de Escazú, hemos contactado al ex canciller de la República y ex congresista Luis González Posada, al cual le damos la bienvenida a PBO Radio, la radio con fe, para que nos explique este tema tan álgido y complejo del tema de Escazú. Luis González Posada, muy buenos días. El Ministerio de Relaciones Exteriores, cediendo competencias, facultó por una decisión del presidente de la República que el Ministerio del Ambiente firmara el convenio o el Tratado de Escazú. Y así lo hizo, ¿no? Y ese tratado fue derivado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que es la que debe aprobarla o rechazarla, ¿no? Ese es el sistema. Bueno, ya después de 40 audiencias, de haber invitado especialistas, técnicos, inclusive a los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas, a los gobiernos regionales, la opinión absolutamente mayoritaria es que no hay ninguna razón para aprobar el Tratado de Escazú, y así lo ha manifestado su presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de tal manera que eso quedará archivado. A mí, sin embargo, sí me extraña no solamente que la Cancillería ceda competencias al Ministerio del Ambiente, un tema que es propio, sino que ni siquiera el Ministerio ni Justicia se hayan tomado el trabajo de revisar adecuadamente el tratado, porque si lo hubieran hecho, por ejemplo, habrían observado que había una implicancia constitucional, y esa implicancia es porque el Tratado de Escazú, en su artículo 5, dice que todas las personas tienen derecho a la información, que el Estado debe entregarlo sin costo alguno. Y el artículo 2, inciso 5 de la Constitución del Perú, dice que la información debe entregarse con el costo que suponga el pedido. O sea, en un caso era sin costo, en otro caso era con costo. Si se hubiera aprobado, esto habría tenido que ser llevado a una reforma constitucional, 2 legislaturas ordinarias con 87 votos cada uno. Entonces, esto ha terminado a pesar de la gran presión de las ONGs, que incluyeron, digamos, la mala frase de decir que quienes estaban contra el medio ambiente estaban en contra del Tratado de Escazú, o de utilizar listas para relacionarse con ese tratado. A ver, de manera que esto concluyó acá. Concluyó, está archivado y no pasó el Tratado de Escazú. A ver, Lucho, la situación de la ideología en el Perú es sumamente tirante. Y voy a poner un ejemplo muy tonto y muy pequeño como para que el común de la gente lo entienda, ¿no? Ahora hay una desesperación por el tema de las bicicletas y las ciclovías. Y quienes consideramos que primero, como en cualquier ciudad del mundo, y Luis González Posada es un hombre de mundo, no solamente por ser canciller, sino es un hombre muy viajado y muy vivido, sabe perfectamente que para poner una ciclovía primero tiene que haber un excelente, pero excelente, medio de comunicación público y por supuesto privado, y no solamente la infraestructura, sino la señalización y la cultura vial tienen que ser acordes con ello. Pero a quienes decimos que es un error poner una ciclovía en cualquier sitio, inclusive con un árbol de por medio, como el centro de Lima, nos tildan de depredadores, de antiecologistas, de salvajes, de asesinos de árboles, y sabe Dios qué. Entonces,
La ideología ha captado la ecología como si fuera un arma. Entonces, la gente de izquierda y de extrema izquierda dice, todos los que se oponen al acuerdo Escazú o los que no son antimineros son unos miserables, son unos malitos. El APRA, partido que Luis González Posada representa y vive durante tantos años, es un partido de izquierdas. Entonces, quiero que le brinde a los jóvenes que no están de todo empapados del tema ecológico, por qué es importante que el Perú sea soberano sobre sus recursos y sobre sus riquezas. Quiero que usted, Lucho, se ponga como si fuera Aya de la Torre y le diga a la gente por qué es importante el capitalismo y por qué es importante también los derechos ecológicos y los derechos sindicales en esto de las industrias extractivas. Mire, decirle algo más, Phillips. El gobierno aprista constituyó los dos ministerios que son claves para la preservación del medio ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. Y junto con ellos hay viceministerios y un sistema integral que incluye la justicia medioambiental. Ningún país de América, ninguno, tiene una plataforma de ese nivel, de esa calidad, a tal punto que yo le quiero contar que cuando estuvo acá en el Perú, la actual canciller de Alemania felicitó entusiastamente al gobierno del Perú, al gobierno del presidente Alan García entonces, por haber impulsado la creación del ministerio y tener las leyes más avanzadas en toda la región en materia medioambiental. Bueno, ese tema yo creo que es muy claro. Hay que defender el medio ambiente, pero también hay que decirlo con claridad. Hay ONGs que utilizan, se enmascaran en el medio ambiente para sabotear las inversiones mineras, gasíferas o madereras. Lo hemos visto en Conga, en Tía María, y con eso nos están conduciendo a la pobreza. Lo hacen con violencia, bloqueando carreteras, a pesar que existen estudios medioambientales, a pesar que existe aprobación de la comunidad. Entonces, esa es parte de su agenda. Por eso es que el último esfuerzo desesperado que hicieron para que se apruebe Escazú fue utilizar a dos personas que habían muerto, dos medioambientalistas, vinculándolos a que no se había aprobado el tratado. Entonces yo creo que está ahí muy despierto, porque así como defendemos el medio ambiente, también debemos defender la necesidad de garantizar las inversiones, especialmente en minería, porque sin estas inversiones no salimos de esta pobreza enorme que nos encontramos después de la pandemia y donde el Perú registra, según unos, menos 14% del PBI. Según otros, esto puede llegar hasta 18% menos del PBI, que es el más alto de la región, con la consiguiente pérdida de millones de empleos y el aumento alarmante de la pobreza y de la delincuencia. A ver. Entonces, las inversiones son absolutamente necesarias, pero hay formas de sabotearlas, como se hizo con Congo, con Tía María, quemando instalaciones, engañando a la población de que se iba a sacar el agua de las lagunas, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, para que la gente lo entienda, y me interesa explayarme en esto, por eso decía, ¿cómo no tenemos un maestro como Aya de la Torre para que explique este tipo de cosas a la juventud? No se puede resucitar a la gente, pero creo yo un error del gobierno de Alan García el hacer el Ministerio del Ambiente. Como que el Instituto Nacional de Cultura terminó siendo el Ministerio de Cultura. ¿Y por qué digo? Porque desgraciadamente hay gente que desnaturaliza la función del Estado. Ideológicamente son dos ministerios, el de Cultura y el de Ambiente, como también el MIDIS y el Ministerio de Educación, por dar otro ejemplo, que ha sido tomado por ideologías que les importa un rábano el desarrollo del Perú. O sea, el canciller González Posada vivió en Venezuela. Venezuela es imposible sin PDVSA. Qatar y Sudáfrica, Qatar es imposible sin petróleo y Sudáfrica es imposible sin oro y sin diamantes. Como Argentina explota sus recursos, como Brasil lo hace. Pero cuando toman el Ministerio del Ambiente, lo comienzan a utilizar por una agenda ideológica anti-inversión. Lo propio, recordará el canciller, con el tema del Ministerio de Cultura, porque después ponen la ley de consulta previa. Entonces llega un momento en que del Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y además el Ministerio de Energía y Minas terminan encorsetando a un país rico como el Perú para que no explote sus riquezas. Entonces, de cara al futuro, esta agenda comunista antiinversión va a seguir utilizando esos ministerios para generar un problema inmenso en la riqueza del Perú. Bueno, una cosa son la creación de los ministerios, otra cosa
es quienes PBO actúan en el Radio ministerio. Usted habla de cultura, por ejemplo, me parece 91.1 FM, inaceptable, la radio inaceptable con que el fe. Ministerio de Cultura haya promocionado, haya premiado un cortometraje de la vida de Hugo Blanco, que fue un guerrillero que mató a policías, y que hace poco también ha premiado un cortometraje de Javier Díaz Canseco. Y lo hace el Ministerio de Cultura, el actual Ministerio de Cultura, que está a cargo de un miembro del servicio diplomático, el señor Neira. Entonces, una cosa es la creación de un ministerio y otra cosa es la desnaturalización de sus funciones por la forma como manejan ciertos personajes, ¿no? Entonces, sobre estos temas hay que tener mucho cuidado, Filia, hay que tener mucho cuidado porque más allá de la norma está la implementación de la norma por donde se meten, por esas rendijas se meten para tratar de frenar, sabotear inversiones que son indispensables para el Perú, que ellos usan como bandera, ¿no? Al agua dile sí, a la mina dile no, y gente que no tiene conocimiento. Mire, yo recuerdo, si tú me permites, ¿Sí? En Pisco está la planta de fraccionamiento del gas de Camisea, una enorme inversión de 150 millones de dólares, la más grande que se ha hecho, ¿no? Entonces, cuando se iba a invertir en Pisco, yo me encuentro con el gerente general y me dicen, mira, ya no vamos a invertir en Pisco. ¿Y por qué no vas a invertir en Pisco? Nos vamos a otro lado, primero porque hay enormes demoras de la municipalidad por darnos el cambio de uso, por presiones de grupos medioambientalistas, y en segundo lugar porque hay una campaña enorme en las radios que dicen que si nosotros construimos ahí la planta, van a morir peces, se va a derramar el petróleo y muchos seres humanos, especialmente niños, van a morir por el efecto del gas. Esa planta estuvo a punto de pararse. Yo hice una campaña, denuncié a la ONG que hacía esa acción perversa, seguramente para conseguir más recursos, y finalmente los derrotamos. Y ahí está la planta y en 10 años no ha muerto un pez, no se ha afectado una persona, no se ha roto una cañería. Yo pongo esto como ejemplo porque así hay muchos, hay gente que vive de la miseria. A ver. Y eso no depende, Philip, de los organismos, depende de quienes los instrumentan, de los sistemas de control. Pero fíjese a ver, el presidente del Perú, sea quien sea, es quien signa el futuro de la política internacional. O sea, el presidente es el que marca el derrotero. Y hemos tenido varios presidentes que no le han jugado bien al Perú. Por dar un ejemplo, el señor Ollanta Malatazo, que dice agua u oro con respecto a Conga. Y se generó todo en historia con respecto a la laguna de Conga, que no es apta para el consumo humano ni animal. En Conga no hay un solo pescadito, no hay una sola vaquita, no hay un carnerito, no hay una oveja que tome agua de Conga, ni nunca ha habido, porque son aguas que no son aptas para el consumo, repito, ni humano ni animal. Y se hizo toda una historia con los bofedales y con las filtraciones, y por supuesto Conga no fue. Pero posteriormente, canciller, vivimos la desgracia de Tambo Grande en Piura, y decían que se iba a quedar Piura sin limones y que la gente no iba a comer ceviche. Y después hemos tenido, y fíjese, no hubo una voz firme del presidente de la República diciendo un momentito, la minería es esencial para el desarrollo del Perú y esto es una mentira, sino que se puso de costado el presidente de la República dejando hacer daños inmensos a la economía, no solamente Cajamarca, porque el oro que hay en Cajamarca es de todos los peruanos. Y ahora último, eso fue Humala, en Tambo Grande y en Conga. Ahora último, Vizcarra, de la mano de Salvador del Solar, entran a esta vorágine de Tía María, le terminan dando una licencia de conducir, por poner el ejemplo, y le quitan el brevete. Entonces, en el Perú en este momento estamos en ascuas porque no sabemos el futuro y además Vizcarra dice, que no es un hijo vecino, dice, vamos a cambiar la ley de minería. Entonces, en ese contexto, cualquier persona, después de tantos inputs y tanta información, dice, qué mala la minería, firmemos Escazú, no a la minería. No sé si me he dejado entender. Perfectamente, pero te digo que es una gran victoria, ¿no?, que no se haya aprobado Escazú, porque lo que tú dices es cierto, debiendo agregar nomás que es inolvidable esa conversación del presidente con el grupo sindicalista, donde le dijo en 2 palabras, opónganse, hagan bulla, que yo dejo atrás el proyecto. Pero eso es así. Y hablabas tú de la Cancillería, por ejemplo, y a mí me parece repudiable que hayamos votado a favor de Cuba para que tenga
puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como todos sabemos que Cuba es el soporte político y de inteligencia del gobierno de Venezuela que asesina, mata y saquea un país. Entonces, debemos nosotros, en consecuencia, en adelante, en la campaña, ser absolutamente claro en escuchar los mensajes de los candidatos, cuáles son sus principios, su compromiso absoluto con el sistema democrático y con el desarrollo del país, porque todas estas cosas pasan y van a seguir pasando. Y el caso de Vizcarra simplemente lo hizo porque tiene miedo, como por ejemplo ahora que busca las excusas más increíbles para justificar o tratar de explicar el hecho de las grabaciones bochornosas con su secretario, la denuncia que está padeciendo. Ahora dice, sin ninguna prueba, por supuesto, primero dijo que detrás de esto están grandes intereses económicos, falso. Después que estaba Odebrecht, falso. Después que estaba el Congreso, ¿no?, que quería quedarse y postergar las elecciones para que salgan reelectos, falso. Entonces, todas estas maniobras afectan la estabilidad del país, porque ayer también ha salido el Premier a respaldarlo, a decirle que efectivamente, dicho y cito, hay grupos interesados en que las elecciones no se realicen. Pero además... La declaración del primer ministro es muy grave. Pero perdón. Si es cierto, diga los nombres y denúncielos ante el Procurador General de la República, porque es un sabotaje al proceso electoral penado en la Constitución del Estado. Pero no, lo dejan suelto. Correcto, pero ahí no queda la cosa. El presidente en la entrevista con Rosana Cueva, porque él ha debido comparecer por la vacancia presidencial, por esto último, ante el Congreso, ha mentido en dos cosas flagrantemente. Número uno, que había dado una sola obra a Obrainsa, cosa que es falso, ha dado más de 11 obras por 570 millones de soles. Dos, dijo que UNOPS era la que había dado esa obra y que él no sabía ni tenía conocimiento del intríngulis de la adjudicación de la obra. Falso, UNOPS lo ha absolutamente desmentido. Lo que debería haber pasado en un país con democracia, que no estamos viviendo porque también hay una distorsión de información continua en los medios de comunicación, es que ante un presidente que miente tan evidentemente y tan flagrantemente, ya no en el caso Swing, en el caso de Coimas, el Congreso sí debería volver a poner a colación una vacancia presidencial para que vaya a explicar esto al Congreso. ¿Por qué razón? Porque si el ministro Martos y él mismo comienzan una letanía media rara de que hay gente interesada con postergar las elecciones, yo me pregunto, Luis, el más interesado en que se posterguen es él, porque el que está con un pie y medio en la cárcel, no lo digo yo, lo dice Hildebrand, lo dice el propio señor, el informante Uceda de la República, ¿es Vizcarra o no? Mira, sí, todas estas cosas están ocurriendo en circunstancias dramáticas para el Perú. Nos están desestabilizando, nos han lanzado a la dimensión desconocida cuando hay, yo no sé, 30.000, 50.000, 80.000 personas que han muerto por un pésimo manejo del COVID y hay un desastre económico. Y cuando yo hablo de esa cifra, 80.000, también quiero decirle que ayer, por ejemplo, me dieron una cifra que es alarmante. Han muerto 504 policías, 504, y hay 31.760 infectados. O sea, están muriendo mucha gente y han muerto 200 médicos. Y entonces todos estos batallones que se sacrifican para preservar a los ciudadanos no pueden ser objeto de burlas y de escarnios con maniobras psicosociales de esta naturaleza. Eso yo lo considero grave y ofensivo a todos los peruanos. A ver, hablando de cosas graves y ofensivas, cambiamos de tema para hablar del tema electoral y político. Alberto Bengolea, que es el actual presidente del PPC, en una conversación dentro de su propio partido, en un Zoom, en un tema de una agenda partidaria para una nueva alianza, se ha referido a Alan García como un ladrón y al señor, a su actual aliado, el señor César Acuña, como un payaso. Ya verá Acuña lo que hace con Bengolea. Pero ¿qué le suscita a un miembro del Partido Aprista que un actual presidente de un partido se exprese así de su líder muerto? Primero decirle que eso da a conocer mucho de la talla de zócalo de la persona que lo ha referido, ¿no? Porque no es un lenguaje propio de un político haber dicho lo que dijo. Es una declaración cobarde y difamatoria propia de un mequetrefe, que no la tendrían seguramente nunca
los líderes históricos del PPC, como Alianza Grundy, Bedoya Reyes, Osterling, Ramírez del Villar, Polar Ugarteche, o sea, tanta gente de valía se hubiera quedado espantada que el PPC tenga la presidencia a una persona de esta naturaleza, que se permite agraviar, insultar o difamar. A mí me señalan los abogados apristas que ellos les iniciarán las acciones penales correspondientes por difamación a este personaje. Y en cuanto a lo segundo, bueno, que responda Acuña. Efectivamente, yo no entiendo cómo puede seguir adelante un pacto cuando uno de las partes del pacto lo ha llamado pues payaso, a quien va a ser candidato a la presidencia, aunque hoy sorprendentemente la señora Carmen Omonte, a quien aprecio y respeto, dice textual: las discrepancias fortalecen. Es muy difícil de entender. Pero, bueno, esto simplemente, hay que superarlo, es una declaración bochornosa e inaceptable de quien no tiene nivel para liderar un partido como el PPC. A ver, de otro lado, un archienemigo de Alan García hoy muerto es el señor Pedro Cateriano Bellido. Le ha dicho ladrón unas 1000 veces, ha escrito libros con respecto a los presuntos latrocinios de Alan García, y es un opositor feroz al APRA como partido al cual ha llamado varias veces organización criminal. El hecho es que el señor ha sido oficialista, defenestrado, oficialista al fin. Ahora el señor se ha inscrito, porque así son las leyes acá en este momento, en el partido TPP, y ha logrado la inscripción en el TPP, y yo presumo que él va a ir a lides internas con el señor Sillonis, que podría ser el otro candidato del TPP, que sabemos es un partido en donde lo comandan Gonzalo Aguirre, el señor Drago Quisic y ahora Aureo Segarra. Pero el hecho es que una persona que históricamente le ha venido diciendo y le sigue diciendo ladrón a García sea candidato y lo acoja a un partido, quiere decir que esa gente del partido avala esas declaraciones de Cateriano, que probablemente sea su candidato presidencial. ¿Qué le suscita todo ello? Bueno, todas las personas que odian, que insultan, que difaman, que construyen su vida sobre esa base, a mí no me suscita sino pena, porque deben ser almas torturadas, no tienen otro tema que ese, no piensan en la belleza de la vida, no respetan a las personas y viven angustiadas, destruyendo, creyendo que van a destruir seres humanos. En cuanto a esa persona, no sé si será el candidato, porque yo ayer lo escuché a Sillones diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones había confirmado que lo que valía era su candidatura. Y ojalá que lo sea, porque mire, yo soy de Ica, igual que Sillones, realizó una gran labor como presidente del gobierno regional. Es un hombre con experiencia, inteligente y que suma, no resta, multiplica, no divide, es un hombre positivo. Y eso debe ser la campaña, ¿no? Un conjunto de planteamientos, de propuestas, de ideas. No debe ser lo que todos esperamos que no sea, ¿no? Una jornada de ofensas, de agravios, de ataques, porque simplemente eso terminaría con la destrucción del Perú, de los pocos valores que todavía se sostienen en un gobierno que nos ha lanzado a la dimensión desconocida, y el poco tiempo que falta para que se vaya, nosotros no sabemos en qué situación vamos a estar. Correcto. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.